Buenas, gente. Nos encontramos para ver un tema de la materia de teoría de control de la UTN de Buenos Aires, que es lugar de raíces. Vamos a recordar el tema de lo que es estabilidad, ¿sí? Que es lo que tenemos que, para ver la estabilidad, tenemos que hallar los polos del lazo cerrado, ¿sí? Son los polos de esta función, que es lo mismo que hallar los ceros de la ecuación característica. ¿Y qué pasa? Tenemos que ver esos polos y ubicar en qué lugar se encuentran. Si se encuentran a la izquierda y en lo posible no pegado al eje, entonces vamos a tener un sistema estable. Esto nos interesa porque el lugar de raíces es bueno, acá ya lo puse, es un gráfico en el que se representan los polos de transferencia de lazo cerrado en función de K, ¿sí? O sea que vamos a tener una función que va a tener un K, que es lo que le vamos a estar, bueno, justamente que es la sensibilidad estática. Este valor varía entre menos infinito y más infinito, ¿sí? Y se suele enfocar en análisis cuando K es mayor que cero. Pero bueno, ahora que estamos viendo en la materia, vemos en principio qué pasa con los valores entre menos infinito y más infinito. Se utiliza para ver cómo influye la ganancia de un lazo, en un sistema de lazo abierto en el comportamiento de un sistema con realimentación. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar a ver cómo hallar el lugar de raíces. Tenemos reglas para la construcción del lugar de raíces. Vamos a ir por orden, más o menos, o sea, para ir ordenándonos. Vamos a ver, la cantidad de ramas que vamos a encontrar tiene que ver con la cantidad de polos que tiene la transferencia de lazo cerrado, ¿sí? Polos de transferencia al lazo cerrado. Entonces, tenemos que ver los polos de esta función, no de la GDS, ¿sí? Tenemos que ver de toda la función de transferencia, los polos, o sea, los ceros de 1 más G por H o de la función esta que les estoy mostrando. También tenemos que ver el eje real forma parte del lugar de raíces y cómo varía el signo de K en el eje real. Tenemos el plano de complejos, ¿sí? Y entonces vamos a recordar esto, por las dudas que también lo estuvimos viendo, que es la condición de ángulos, ¿sí? Que es cuando la suma de los ángulos de los polos menos los ángulos de los ceros, ¿sí? Si es 180 por 2R más 1, R es un número natural, ¿sí? O sea que son cuando se dan vueltas impares, digamos. Y 180 por 2R, R es un número natural. Bueno, en el caso en que 180 por 2R es si K es menor que 0. Y el otro caso es si K es mayor que 0. Entonces vamos a ver, un caso cualquiera. O sea, vamos a suponer que acá tenemos estos polos y este es 0. Bueno, vamos a empezar a ver en el eje real qué pasa. Si yo evalúo este punto, entonces voy a sumar los ángulos. Entonces voy a tener el ángulo a este polo, el ángulo a este polo, que hasta ahí son 0. ¿Sí? El ángulo ahí son 0. Después tenemos estos ángulos, ¿sí? Que el ángulo que se forma acá es igual al ángulo que se forma acá, pero en signo negativo, o sea, cambiándole el signo. Entonces, la suma de eso lo que va a aportar es 0. Entonces nos falta este, que es el que le vamos a restar el ángulo al 0 que tenemos. Y acá tenemos que la suma de todo esto es 0. Y entonces vamos a estar en el caso en el que K es menor que 0. ¿Sí? Pues estamos en la parte, voy a marcar acá. Porque decir 180 por 2R, ¿sí? R puede ser 0, podría ser 1. Si es 1, estamos en 360. Entonces sería lo mismo, el equivalente al 0. Bueno, por eso la suma de ángulos es 0. Está en este caso. Entonces, acá el valor de K es negativo. Sigo. Bueno, si corremos el punto donde vamos a estar para ver todo el eje,
Vemos acá y tenemos a este polo, a este otro polo, a estos dos polos conjugados, complejos conjugados, que nos va a pasar lo mismo que antes, que dijimos que la suma de estos va a dar 0 y el ángulo hacia el polo, perdón, no sé, hacia el 0, todos esos ángulos entre el punto que estamos analizando y cada uno de los polos y el 0, la suma es 0. Bien, así que acá, como sigue siendo 0, también el K es menor que 0. Vamos a hacer ahora pasar, podríamos decir por encima del polo. Vamos a pasar el polo, ¿sí? Nos corremos para acá. ¿Y qué hacemos? Bueno, acá fíjense que cuando vemos este ángulo, ya no es 0. Este ángulo que tenemos acá, este ángulo, ¿sí? Es este ángulo acá, así que es 180. Hay un ángulo de acá, este ángulo es 0, pero este es 180 porque viene para este lado. Es 180. Este es 0. La suma de estos dos de los complejos conjugados siguen siendo 0 y este también aporta 0. Así que en este caso nos quedamos, son todos ceros menos este que es 180. Entonces en este caso el K va a ser mayor que 0. Ahora, si corremos y nos pasamos del polo, del 0, nos pasamos para el otro lado, para la izquierda, ¿qué vamos a tener? Bueno, tenemos acá, desde acá para este lado tenemos 180 grados. El 0 tiene 180 grados con respecto a y este tiene 0. Los complejos conjugados siempre van a estar sumando 0, ¿sí? Así que lo que sí tenemos acá es que sumamos 180 de este y 180 de este, también ahora volvemos a tener que la suma es 0. Es 0 o 360, 720, no importa, son giros completos, ¿sí? Entonces acá tenemos, otra vez tenemos que el K es menor que 0. Ahora pasamos, nos corremos para el otro lado del polo. ¿Y qué nos queda? Bueno, tenemos este de 180. A ver, este es 180. Este es 180 y este también es 180. Y los polos complejos conjugados, seguimos viendo que siempre van a aportar un ángulo en positivo y un ángulo en negativo, así que no van a hacer ningún aporte distinto que 0. Entonces lo que nos importa es que en este caso tenemos este está a 180, más este 180, más este 180, 2 de 180 suman los 360, entonces nos queda 180. La suma de esto nos da 180, entonces quiere decir que K es mayor que 0. Bueno, pasando en limpio, lo que nos queda es que, fíjense que hasta que llegamos al primer polo, desde el valor más grande positivo del complejo que está en los reales, el más infinito, hasta llegar al polo, son todos K positivos. Una vez que pasamos por el polo, todos esos son con K positivos. Cuando pasamos como por encima, ¿no? Digamos, del 0, cambiamos el signo del K. Y acá volvemos a cambiar. O sea, que nos queda que los polos o ceros conjugados, que eso es lo que hemos dicho antes, ¿no? Aportan ángulos que al sumarse se anulan. Entonces, no los vamos a estar considerando. Vamos a estar considerando nada más que los de la recta real. Después, si el signo de K, ¿cómo cambia? Bueno, va cambiando cada vez que nos encontramos con un polo o con un cero, pero esto tiene que ser simple. Porque ¿qué pasa si por ejemplo este polo fuese doble? Bueno, es uno aporta 180, pero otro más aporta 180, o sea, está aportando una vuelta completa. Si es triple, por ejemplo, es una vuelta completa más media vuelta más. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, según la multiplicidad que tenga. Si es 1 o si es impar, es 180, y si es par, aporta 0, digamos, ¿no? Porque da una vuelta completa. Y todo el eje real pertenece al lugar de raíces. Acá tenemos el punto 3, o el paso 3, el lugar en donde comienzan y terminan las ramas. Tenemos esta ecuación característica, bueno, despejando nos queda que g por h es igual a menos 1. Pero además, g por h es k por, bueno, es un polinomio factorizado, ¿sí? Y
serían los ceros que tenemos ahí, ¿no? O sea, los polinomios irreducibles con los ceros de la función. Y en el denominador vamos a tener el polinomio factorizado con los ceros del denominador, que son los polos de la función. En este caso, g por h es igual a menos 1 y g por h es igual a toda esa expresión, así que lo igualamos. Despejamos k. Y de acá podemos ver una cosa. A ver, ¿qué pasa si S tiende a un Z? O sea, a un 0. Bueno, si tiende a algún 0, es el de acá abajo, es el del denominador. Quiere decir que entonces todo esto va a tender a 0. Entonces, esta función va a tender a más menos infinito. O sea, K va a tender a más menos infinito. ¿Qué pasa cuando tiende a un polo? Bueno, cuando S tiende a un polo, el K va a tender a 0. Ahora, otra cosa que queremos ver es que un sistema físico tiene más polos que ceros. Entonces, si tiene más polos que ceros, céntrense acá, tiene más polos que ceros. Entonces, cuando S tiende a infinito, ¿sí?, la función va a tender a 0 porque van a haber muchos más, o sea, no sé si matemáticamente está bien dicho así, pero para que entiendan, hay muchos más infinitos abajo en el denominador que en el numerador. Entonces, como que va a ser más fuerte el infinito del denominador, más grande, podríamos ver así, que el numerador. Entonces, esta función va a tender a más infinito, a un infinito mucho más grande en el denominador que en el numerador. Entonces, la función va a tender a 0. ¿Sí? Y fíjense que K va acá, ¿no? A tender. Si esto, si la función tiende a 0, si S tiende a infinito, y como en este caso, vamos a tener, a diferencia de acá, en este caso, en el numerador van a haber muchos más infinitos, ¿sí? Entonces también el K va a tender a menos infinito. También tenemos que por cada polo hay un 0, pero no siempre hay ceros en la función, digamos ceros propios. El cero propio es el que se ve, que hay un S menos 5. Bueno, el 5 es un cero propio. Están también los ceros impropios. Las ramas comienzan por los ceros, perdón, las ramas comienzan en ceros cuando K tiende a menos infinito. Esto ya lo vamos a ver con el ejemplo, y pasan por los polos y terminan en K más infinito. Cuando están en el polo, con los polos que marcamos, K es igual a 0. Pasamos al punto 4, que son las asíntotas. En realidad lo que vamos a ver es el ángulo que va a haber entre las asíntotas. N es la cantidad de polos, M es la cantidad de ceros. Entonces, el ángulo que va a estar formando entre cada una de las asíntotas, entre dos asíntotas, digamos, va a ser 180 dividido la cantidad de polos menos la cantidad de ceros. El paso 5 es el centroide. Es el lugar en donde se intersecan las asíntotas. Esto es en el eje real. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos N es el iésimo polo y el MI es el iésimo cero. Entonces, el centroide va a estar, tenemos que sumar todos los polos y restar la suma de todos los ceros. Creo que con el ejemplo se va un poquito mejor. Y lo dividimos por la cantidad de polos menos la cantidad de ceros. Paso 6, los puntos de desprendimiento. Son los puntos en el eje real en el que las ramas se desprenden de este eje. ¿Sí? En el paso 3 habíamos visto la expresión de K. Bueno, ahora vamos a usar el valor de la expresión de menos K porque lo que necesitamos acá es obtener los valores, los valores de S, ¿sí?, en donde la derivada del menos K la derivada con respecto a S sea igual a 0. En donde esto se dé, va a tener los puntos de desprendimiento. Si no llega a darse el caso de encontrar un S real, lo que quiere decir entonces que las ramas no van a tocar, o sea, una rama nunca se va a desprender, una va a estar en todo el eje
y alguna otra o algunas otras, depende de qué es lo que sea, no van a llegar a tocar el eje real. En el 7 es el anteúltimo, son 8 pasos. Es el ángulo de las tangentes, esto siempre y cuando haya ceros o polos conjugados. Perdón, cero o polos complejos conjugados. Son los ángulos que van a formar la tangente en el punto. Ya le voy a mostrar con el ejemplito acá gráficamente. ¿Sí? Si tenemos acá estos polos y este cero, por ejemplo, queremos ver acá, en este polo. Bueno, vamos a tener una horizontal, ahí le trazamos en horizontal, y vamos a estar viendo, por ejemplo, el ángulo que resulta en esta recta de la unión de este polo con cada uno de los polos y ceros. Entonces voy a tener acá el ángulo de un polo. Acá voy a tener el ángulo de otros dos polos, ¿sí? Bien, ahí son todos los ángulos con respecto a los polos. Y lo que vamos a hacer es sumar todos los polos, perdón, 180 menos todos los ángulos de los polos más todos los ángulos de los ceros. Que sería el que va ahí, ¿sí? Este es el de los ceros. Bueno, nada, así como que a ojo, este ángulo, esta inclinación, es la que sería la de beta, que sería acá si beta es negativo, o para este lado si beta es positivo el valor que les den. Puede tener otra inclinación también, pero eso para que sepan. Bueno, acá lo que vamos a hacer es mostrar justamente para qué sirve esta tangente. Podría ser un caso no sé, podría ser como que venga para este lado, supónganse, no sé. O puede ser para otro lado, no importa, pero es para que vean por dónde pasaría, por dónde estaría pasando la tangente. Que se necesita saber otros datos más para poner en el gráfico para ver cuál es, hacia dónde va. Pero como que cuando pasa por ese polo, la pendiente va a tener esa dirección. Octavo y último, la intersección de las ramas con el eje imaginario, que es el J omega. ¿Qué vamos a tener? Para hacer estos puntos, en el caso que existan, porque pueden no existir, ¿sí? En ese caso sería solamente el del eje real. Para hallar los puntos, se utiliza el criterio de Ruth Hurwitz, no sé cómo se pronuncia, Hurwitz. Bueno, cuando aparezca, es así, ahora lo vamos a ver un ejemplo más claro, pero cuando aparezca una K en la primera columna, eso lo tenemos que igualar a 0 y obtenemos el valor de K. Si el valor de K es negativo, ¿sí? Quiere decir que no va a cortar el eje imaginario. Y si no, pasamos al paso siguiente. Reemplazamos ese valor de K en el paso anterior. ¿Sí? En la fila, tenemos que hacer la ecuación correspondiente a la fila anterior. Y ahí reemplazamos el valor de K obtenido. Y después despejar ese de la ecuación obtenida del paso anterior. Creo que esto se va a quedar un poquito más claro con el ejemplo. Que lo vamos a ver ahora. Bien, necesitamos asegurar la estabilidad del sistema. Entonces acá dice, por ejemplo, trazar claramente el lugar de las raíces del siguiente sistema e indicar detalladamente en el gráfico la ubicación de las ramas y el lugar de las mismas cuando K es mayor que 0. Yo voy a graficar todo, pero voy a graficar mucho más grueso en la parte donde K es mayor que 0. Bien, la estabilidad depende de la respuesta transitoria. Si vamos a ver los polos en lazo cerrado. Bien, vamos a ver entonces. Tenemos esta función. Vamos a arrancar. Primero sacar. Eso, ahí está. Primero, cantidad de ramas. ¿Cuántos polos hay ahí? Bueno, tenemos 3 polos. Ahí se ve que es S menos 0, así que ahí tenemos uno, que es puntualmente es el 0. Después como es S menos, acá ya está dado directamente el polo. Y acá hay otro polo más. Así que ya los pude escribir directamente. ¿Cuántos polos son? Son 3 polos, quiere decir que hay 3 ramas. El eje real
forma parte de la lugar de raíces. Vamos a ver cómo están con respecto con los signos, ¿no? Que después lo vamos a ver. Vamos a escribir, este es el S igual a 0. Después vamos a escribir estos dos que son el complejo conjugado de menos 4 más menos J. Hasta acá vamos a tener todo que va a ser K negativo y cuando pase por este polo va a ser K positivo. En el lugar donde se comienza y termina las ramas, bueno, no tiene ceros propios, ¿sí? Por la función acá, fíjense que acá no tiene ceros propios, así que tiene 3 impropios porque tiene 3 polos, ¿sí? Como tiene 3 polos y tiene 3 ramas, entonces tiene 3 ceros impropios. Las asíntotas, dijimos que era 180 dividido la cantidad de polos menos cantidad de ceros, así que lo que vamos a tener es 60 grados para la asíntota. Sigamos. Centroide. Bueno, sumar todos los polos, restarle la suma de todos los ceros y dividirlo por 3 en este caso. Así que acá vamos a tener que el centroide va a estar en menos 8 tercios. Los puntos de desprendimientos, bueno, tenemos que menos K es igual a S. Bueno, ahí tenemos a S por S menos un polo, S menos el otro polo. Esto nos queda S al cubo más 8S al cuadrado más 17S. No lo voy a estar distribuyendo ahora para que lo vean paso a paso, háganlo en una aparte, pero es eso. ¿Y qué nos queda? Derivar eso con respecto a S nos queda que es 3S al cuadrado más 16S más 17. ¿Sí? Y eso igualado a 0 lo que nos da es un valor de S en menos 8 más raíz de 13 dividido 3. Y lo otro es menos 8 menos raíz de 13 dividido 3. Tenemos acá lo que habíamos dibujado en un paso, creo que en el 4, no, en el 3 creo que habíamos dibujado. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá dibujamos el centroide, acá el S1 y acá el S2. Bien, ahora vamos a continuar. ¿Y qué hacemos? Bueno, acá vamos a marcar la asíntota, ¿no? O sea, que esperen que voy a marcar. Quiere decir que acá, de acá hasta acá hay 60 grados. De acá hasta acá otros 60 grados. Hay otros 60 grados, otros 60 grados, otros 60 grados y los últimos. Últimos o primero, depende cómo lo quieran tomar, ¿no? Bien, tengo que sacar eso, ahí está. Y entonces tenemos que este valor es negativo, este valor este es positivo, porque arrancamos, acá sería, arrancamos desde acá, tiende a K menos infinito. De acá hacia arriba tiende a valores de K hacia más infinito. Va alternando, va alternando. Negativo, positivo, negativo. Acá ya está este positivo, esta parte está positiva. Esta es negativa y esta es positiva. Esto es importante recordarlo para después dibujar y recordar desde dónde empiezan las ramas. El ángulo de las tangentes, que es lo que veíamos antes, yo quiero ver, por ejemplo, voy a dibujar el de este, porque este es igual, digamos, en espejo quedaría, ¿no? 180 menos los polos, menos los ángulos de los polos, más los ángulos de los ceros. Pero, nada, los ángulos ceros no hay, así que directamente van de los polos. Entonces nos queda, trazamos la horizontal al polo que queremos tratar y hacemos 180. ¿Qué le vamos a restar? Bueno, vamos a unir estos dos polos, ¿sí? Vamos a ver este ángulo cuánto es. Para hallar este ángulo tenemos que esto está dado por 4, por esto que es menos 4 menos j, bueno, 4 tiene en valor absoluto, no importa, es 4 para acá y 1 para arriba. Entonces ahí vamos a tener que ese es el ángulo. Ese es el ángulo complementario, no, suplementario de este, ¿sí? El arco tangente de un cuarto es 14, así que lo que vamos a restar ahora es 180 menos 14. Ahí le restamos 166. Ahora vamos a hacer el otro. Este no hace falta ni calcularlo, vemos que es 90, así que le restamos directamente 90. ¿Sí? Y esto nos da el ángulo de menos 76, o sea que este va para abajo, eso es lo que quería decir, ¿no? Como es negativo, viene para este lado. Bien, ahora ya tenemos esto y lo que vamos a hacer por último, la intersección de las ramas con el eje imaginario.
Bueno, tenemos esta función. Lo que queremos saber es de la ecuación característica, ¿sí? Una vez que tenemos esta función, eso se tienen que acordar que tiene que aparecer el valor de k. Por eso no es solamente el denominador de g, ¿sí? Tenemos los ceros de la ecuación característica. Bueno, vamos a armar por el criterio de Routh-Hurwitz, ¿sí? S al cubo, ponemos un 1. 8s al cuadrado viene acá 8. 17s acá y el k acá. Y el resto son ceros. ¿Qué valor viene ahí? Es 17 menos k por 1/8, que es menos k dividido 8. Despejamos k y nos queda que es 136. Una vez que tenemos despejado este 136, ¿sí? Vamos a ver, armar esta ecuación, que nos va a quedar 8s cuadrado más k, que sería más 136. Esto es igual a 0. Entonces nos queda que s cuadrado es igual a menos 17. Dividen, esto es una cuenta que tienen que hacer. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, acá donde aparecen los complejos, justamente, complejo puro encima, imaginario puro, digo, que nos va a quedar que S es más o menos la raíz de 17J. Me faltó ponerle ahí el J. ¿Sí? Más o menos 17J. Pero en sí lo que me interesa, pues estamos trabajando con el eje imaginario, ¿sí? Yo sé que es en más o menos raíz de 17. Vamos a extender esto un poquitito y vamos a marcar ahí más o menos es cerca de 4. Un poquitito más que 4. Y acá el del valor negativo. Bien, vamos a limpiar todo y vamos a hacer el gráfico. Nos quedamos nada más que con esto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a arrancar a hacer una de las ramas. Bien, vamos a arrancar por esta, que acá es donde está el 0, esperen que voy a poner el puntero que creo que se va a notar mejor, donde está el polo, no, donde está el polo, esta es la parte positiva, ¿no? Porque se acuerdan que acá le pusimos que era K positivo. Empieza desde la K negativa y cuando llega a K igual a 0, acá está toda la parte con K igual a 0. Y donde está este punto de desprendimiento es donde se desprende. Vamos a hacer el de este lado, que vamos a arrancar con la parte negativa, ¿sí? Fíjense que está la parte con K negativo. Vamos a arrancar desde abajo. Cuando pasa por el 0, por el polo, que pasa a ser que K es igual a 0, después se transforma todo, o sea, tenemos valores de K positivo. Y llega al punto de desprendimiento, porque en realidad, bueno, no importa, es como que imaginen como que se desprende justo ahí, ¿no? Y por último vamos a dibujar este, que también empieza desde el negativo, así que venimos desde acá y acá va a cambiar. Pero fíjense bien lo que pasa acá. Ya están las ramas, ¿eh? No las podemos encimar. No es la única forma, aclaro, ¿sí? Ahora sigo. ¿Ven? Esta es una de las formas que podría ser. También podríamos haber hecho esto así, venir para acá y en vez de ir para arriba, hacer esto para abajo. Podríamos haber hecho y que esto, en vez de venir para acá, haga esto y que vuelva a subir. No es la única forma, les aclaro por las dudas, para que sepan, ¿sí? Pero fíjense dónde están los puntos de desprendimiento. Yo dejé ahí para que se pueda ver, ¿sí? Y ahí tenemos las 3 ramas. Bueno, gente, espero que haya quedado claro. Es un tema que a mí particularmente me gustó, me pareció interesante. Espero que les haya quedado claro. Y bueno, quizás nos veamos en algún otro video o no, qué sé yo, ya esa parte depende de ustedes. Suerte, gente, y a seguir estudiando.